Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir comenzando este tercer encuentro del seminario de la profesora Nancy Montes. Nancy, te invito a que ingreses al aula, si estás por ahí. Con esta clase de hoy vamos a concluir el seminario de Nancy, de manera que hoy ella cerrará el desarrollo de los temas de su seminario. Ya la semana que viene comenzaremos otro seminario, el segundo, será con la profesora Bárbara Bricioli sobre trayectorias escolares. Así que así va avanzando este programa. Bueno, gracias Guillermo, buenas Ya está tardes. por ahí. Sí, estoy aquí. Ahí te veo, bueno. Okay. Buenas tardes, gracias a todos y todas por conectarse. Como decía Guillermo, hoy es nuestro último encuentro. Si sobrevivieron a estos tres momentos, lo que viene será mejor, seguramente. Así que se generan nuevas expectativas, esto de que nos tengan de a 3 momentos. Yo creo que está bueno que se renueve el equipo docente y que ustedes escuchen también otras presentaciones, otras propuestas, sobre todo para que dialoguen con la agenda de trabajo que ustedes tienen, con los intereses que tienen. Así que ojalá que el modo en que se pensó este trayecto de actualización ofrezca elementos, básicamente para los temas que tienen entre manos y la responsabilidad de cada uno de los equipos directivos. Como vengo haciendo en todos los encuentros hasta ahora, sigo usando un guión en formato de PowerPoint para que les quede a ustedes también, considerando que, bueno, están teniendo otros encuentros en paralelo, para que quede ordenado, digamos, qué es lo que estuvimos trabajando y que sobre todo los recursos que incluyen datos o links de referencia o alguna cuestión más conceptual tenga una referencia empírica, digamos, en alguna investigación o en algún sitio donde pueden encontrar más información, para que ustedes puedan volver básicamente sobre estos materiales. Así que voy a compartir pantalla en ese guión. Te pido, Guillermo, si hay algún comentario, si alguien quiere participar y yo no llego a leer el chat, lo hagan, abran el micrófono. Espero que tengamos también un momento para intercambiar, para escucharlos y escucharlas, y bueno, seguir el intercambio en torno a estos temas que propongo trabajar. El tercer momento, pensamos en trabajar cuestiones relativas a la información como recurso para el diagnóstico, la intervención y el monitoreo. Voy a empezar con algunos temas que quedaron pendientes del encuentro anterior, sobre todo que recogen cuestiones vinculadas a la educación superior técnico-profesional, que entiendo que en este espacio de formación no son solamente equipos directivos de institutos de formación docente, aunque lo son la mayoría, pero como ustedes pusieron en el foro algo de eso, la idea era retomarlo. También cuestiones relativas a qué información tenemos sobre los y las docentes que integran los IES, y me quiero acercar, digamos, a ese actor y a ese colectivo a través de la noción de trayectorias, ya que con Bárbara van a estar trabajando seguramente trayectorias más vinculadas a las trayectorias de los y las estudiantes. La idea es trabajar algo conceptual y metodológico también de cómo describir o presentar, caracterizar y analizar las trayectorias. Entonces, algo de eso de la noción de trayectorias y su incorporación en los últimos años como herramienta para la mejora de la escolarización, hacer más foco en las trayectorias académicas y profesionales a partir de la información disponible, haciendo referencia a una investigación de la que participé. Vamos a trabajar algo sobre sistemas nominales de información y sus potencialidades y lo que se abre, digamos, a partir de esos sistemas de captura de información. ¿Se acuerdan que en el primer encuentro presenté como 4 tipos de información? La estadística, la administrativa, la casuística y la que se construye ad hoc. En esa tipología no estaban los sistemas nominales porque
no estaban desarrollados, en ese momento que hicimos ese estudio, por lo menos no en la Argentina, pero son un tipo de información administrativa, si tuviéramos que clasificarlos con esa tipología. En general, se desarrollan a partir de sistemas de gestión que procuran agilizar el trabajo de las instituciones. Eso sucede siempre que esos sistemas estén completos, tengan buena cobertura, se pueda contar con tiempo para cargar esa información. Entonces, de la mano de los sistemas nominales, plantear algo acerca del esquema de seguimiento de egresados, que también apareció en el foro, decir algo sobre la dinámica de expansión del nivel secundario, de la educación superior lo vimos en el primer encuentro, pero ¿se acuerdan que en el primer encuentro también decíamos que los institutos tienen varios ámbitos de referencia y un ámbito obligado es el nivel secundario también, en tanto reciben estas instituciones egresados y egresadas de ese nivel de enseñanza, entonces lo que allí ocurra de algún modo incide, tensiona o afecta, digamos, la oferta de la educación superior. Traigo para compartir con ustedes algunos datos generales del nivel secundario, pero también un estudio que hicimos desde la Organización de Estados Iberoamericanos con el municipio de Concepción del Uruguay, en el departamento Uruguay de la provincia de Entre Ríos, que trae alguna información sobre egresados y egresadas y su inserción en estudios superiores y sus expectativas respecto de la continuidad de estudios, toda vez que los estudios de trayectorias, para seguir hablando de eso, también incorporan no solamente lo que las personas hacen, sino las expectativas que tienen acerca de eso que hacen, ¿no? Bueno, y después tomo de algún intercambio con colegas de Mendoza, algunos indicadores que organizan la gestión y la intervención con esta idea de ver qué aspectos son necesarios para organizar el seguimiento y el trabajo institucional. Entonces, como les decía antes, la idea era retomar lo que en el encuentro previo no pudimos ver, que había sido tema del foro también, una inquietud de ustedes, respondiendo a la pregunta de sobre qué temáticas querían tener o necesitaban tener información. Y apareció allí también, bueno, la situación de la educación de modalidad técnico-profesional. Entonces quería compartir con ustedes algunos el trabajo, un trabajo que fue coordinado por Irma Briasco, lo hizo desde la Universidad Pedagógica, que ahora es Universidad Nacional Pedagógica, y básicamente ese estudio, entre las muchas cosas que revisó, ahora les muestro el índice para que ustedes sepan qué encontrar en ese trabajo, allí tienen el link para acceder. Me interesa mostrarles el capítulo de trayectorias profesionales de integrantes de equipos directivos, y ese trabajo también tomó modelos institucionales de 4 países del Mercosur. Así que les muestro la cara de ese informe. Fue un trabajo que partió de una convocatoria de un área que se llama NEI, es Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Mercosur. Ese estudio buscó en 4 países describir la oferta de educación terciaria tecnológica y caracterizar modelos de gestión institucional desde la perspectiva de estudios comparados. Como decía, fue Irma Briasco directora, Leandro Botinelli coordinó uno de los ejes y yo el eje de trayectorias de equipos directivos. Allí están los logos de cada uno de los modelos institucionales que se analizaron, que colaboraron, digamos, con ese trabajo. Y básicamente decirles también que hay muy poca investigación sobre educación técnica, técnico-profesional en nuestro país en general, lo mismo en la región, sobre todo educación superior. Eso tiene que ver con algo que también trabajamos y pusimos sobre la mesa, que es no siempre las áreas de educación técnica superior tienen un estatuto, digamos, en el organigrama de los ministerios que les posibilite consolidar información del mismo modo que se consolida, por ejemplo, para universidades o para la formación docente. Y entonces eso hace bastante dificultoso poder presentar información a nivel regional o nacional incluso.
no siempre se publican datos sobre la modalidad técnica. En los últimos años, ustedes sabrán, si están vinculados a ese espacio, que el INED promovió la realización de estudios e investigaciones con una línea que se llama FONIETP, y allí empezó a haber más producción. Bueno, y después conocemos los nombres de especialistas y referentes en esos temas, como María Antonia Galiart, en su momento, que fue la primera persona que hizo estudios de seguimiento de egresados en nuestro país, María Rosa Almendós, que fue también directora del INED, Claudia Jacinto, digamos, son algunas de las personas que vienen trabajando temas de educación técnica o de educación y trabajo de modo general. Irma Briasco también lo es, solo como para compartir a quienes tengan interés de dónde buscar también otros estudios. Entonces, este trabajo presenta como el marco conceptual puntos de partida que presentan los lineamientos de política para la educación terciaria superior, que es objeto de este trabajo. Se caracteriza a la educación, que tiene distintos formatos institucionales en cada uno de los países, indicadores que dan cuenta del tamaño de la educación superior en cada país, se presentan los casos. En Argentina se trabajó con el Instituto Tecnológico Beltrán. Luego se analizan esos casos, y el capítulo que me importa presentar, compartir con ustedes, tiene que ver con las trayectorias formativas de los equipos directivos. Me interesa en este punto no tanto contarles qué dice el estudio sobre las trayectorias de las personas, sino el modo en que se analizaron o qué mirar de las trayectorias, porque asumo que este modo, por eso decía de esta primera parte del encuentro de hoy, que es más conceptual y metodológica para acercarnos a la idea de trayectorias, ¿qué es lo que se miró para tratar de describir el perfil de los equipos directivos de coordinación a cargo de la gestión institucional? Se hicieron 32 encuestas autoadministradas, preguntándole a la gente datos personales, información como la edad, el género, la antigüedad en el desempeño del cargo y en la actividad docente, la modalidad de acceso al cargo, el máximo nivel educativo alcanzado. Esos son atributos de cada una de las personas que se desempeñan en esas instituciones. Luego se preguntó sobre la trayectoria profesional, tratando de indagar diferentes inserciones a lo largo del recorrido laboral en el ámbito educativo, pero hay un rasgo que es muy peculiar también de las instituciones técnicas, que valoran y muchas veces promueven convocar a perfiles que tengan inserción en el medio socioproductivo o vinculados al sector para el que una institución particular forme, o en otros ámbitos de gobierno. Son recorridos que se valoran también, y se indagó allí también las percepciones de las personas encuestadas, entrevistadas, sobre el impacto que esos recorridos pueden tener y como aporte al desarrollo profesional en la gestión institucional, ¿no? En muchos casos, algunos valoraban el haber formado parte de empresas privadas o de áreas estatales que les aportaba como una experiencia que resultaba valiosa para gestionar algunas cuestiones vinculadas a la institución de educación superior que tenían a su cargo. También indagamos la trayectoria formativa. Se preguntó la formación de base o de grado, pero también las áreas temáticas en las que habían recibido cursos, habían realizado cursos y capacitaciones, y por otro lado también cómo evaluaban, cómo valoraban esa formación recibida y la labor desempeñada en la actualidad. Me interesa acá hacer como una nota al pie para decir que no existe necesariamente en todas las jurisdicciones la posibilidad de tener formación en gestión o en cargos directivos. Vieron que la mayoría de los títulos y planes de estudios del grado tienen que ver con una formación disciplinar o en algunos niveles, y entonces no existe la formación de directores o de rectores y rectoras, y la gente entonces lo que hace es o bien acumular capacidades, saberes, contenidos
en trayectos de distinto tipo, como es este, por ejemplo, o realiza posgrados casi a título personal, digamos, para formarse en cuestiones relativas a la gestión, o bien los esquemas de selección y de acceso a los cargos incluyen un esquema de formación, muchas veces obligatorio, que ofrece herramientas para ocupar cargos de conducción, cargos directivos. Pero muchas veces quiero decir con esto que ese saber, esa capacidad, esa formación para el desempeño depende más de acciones individuales que de ofertas sistémicas, ¿no? Entonces, por eso importa también la valoración sobre la formación, identificando carencias y aportes. Se preguntó también sobre qué cuestiones desearían recibir capacitación, porque, bueno, eso nos daba cuenta también de cuáles eran las debilidades o los ámbitos de mayor fragilidad, para decirlo de alguna manera, también en el desempeño del cargo para esas capacidades, para esas responsabilidades. Y también preguntamos en la trayectoria formativa situaciones que hayan colaborado con su crecimiento laboral, que eso es importante y a veces tiene más que ver con cuestiones o azarosas o a veces no planificadas, digamos, pero por ejemplo participar de un equipo de trabajo o de un esquema de transición, han sido formadas por colegas, y eso también da cuenta del modo en que uno construye su profesión. La otra dimensión que indagamos en este trabajo, se propuso conocer el desempeño en el cargo, indagó aspectos como la relación con el equipo docente, que si había situaciones de mayor horizontalidad o de verticalidad y con qué esquema y con qué estructura. Estuvimos trabajando en instituciones de un tamaño enorme, quiero decir, entonces allí las estructuras intermedias tenían un valor de mucha importancia. En la modalidad de trabajo del equipo directivo, identificación de aspectos desafiantes de la labor desempeñada, dificultades y logros, el grado de satisfacción con la propia gestión, y también una reflexión sobre los tópicos ineludibles que debería incluir una propuesta formativa dirigida a los perfiles de gestión institucional, o también atributos considerados necesarios para realizar un buen desempeño en un cargo directivo, ¿no? Porque sabrán ustedes, mejor que yo también, que la conducción, los lugares de coordinación, no son espacios para cualquier tipo de persona, para cualquier persona, que hay que tener ciertos rasgos para poder coordinar equipos de trabajo, comunicar también esas decisiones, y eso requiere como otras habilidades, otros saberes, también otra disposición, ¿no es cierto?, para trabajar, sobre todo, muchas veces sucede situaciones de conflicto o de o de definiciones que requieren también como un determinado posicionamiento para que se puedan implementar y llevar adelante. Así que no quería describir tanto, que eso lo podrán ver si acceden al trabajo. Por ejemplo, en el Instituto Beltrán entrevistamos a 7 miembros del equipo directivo, si son hombres o mujeres, la edad, hace cuánto están trabajando en el instituto. Verán allí que para cada dimensión hemos analizado en cada una de las instituciones las cosas que recogimos en esa encuesta. Pero no me interesa acá ampliar en esa dirección para no, digamos, hacer más trabajosa la idea que quiero compartir, que es más que nada cuáles son las dimensiones que organizan las trayectorias profesionales docentes. Otro modo de caracterizar y de analizar trayectorias, y acá recojo trabajos de Claudia Jacinto, esto es aplicable tanto para trayectorias profesionales como de las personas en general. El término trayectorias es un tópico que viene de las ciencias sociales, una noción de las ciencias sociales que tiene que ver con el curso de vida. Importa mirar a las personas y a sus recorridos, y la temporalidad en que uno está mirando algunos aspectos en específico, por ejemplo, la condición laboral o profesional,
y este análisis propone organizar aspectos estructurales, aspectos institucionales y aspectos subjetivos, que según Bourdieu también juegan juntos, se imbrican, hay una mutua incidencia entre estos aspectos, pero a los fines analíticos uno trata de desagregarlos. Entonces, ¿a qué nos referimos con aspectos estructurales cuando hablamos de trayectorias profesionales? ¿No? Que de algún modo son la matriz o las reglas, digamos, que organizan y que ordenan el trabajo y el desempeño docente. Bueno, la regulación del mercado laboral, que en este caso específico son los estatutos docentes, son uno de esos aspectos que estructuran esta profesión. La organización del sistema educativo en modalidades y niveles, de los niveles en ciclos y asignaturas o áreas disciplinares, toda vez que la inserción va de la mano de estos atributos, ¿no? Uno trabaja en un determinado nivel o modalidad, está vinculado a un área o a un perfil o a un cargo. Los modos de acceso al trabajo, la carrera docente, digamos, cuáles son los requerimientos para ingresar, el esquema de movilidad propuesto para el ascenso y la permanencia. En nuestro país no siempre hay la posibilidad de una carrera horizontal, sino más bien vertical, y en general se accede a cargos de conducción luego de haber desempeñado otros cargos o haber trabajado en el aula, y los cargos directivos se suelen desempeñar después de varios años de estar ocupando otros lugares. La estructura salarial, que también puede ser promotora del acceso a la docencia o no, pero condiciona desde ya el modo en que se pagan o se retribuye el trabajo docente, digamos, el peso que tiene la antigüedad, por ejemplo, explica un poco también las trayectorias profesionales. Doy un ejemplo. En otros países, en algunos países de Europa, no hace falta permanecer muchos años para cobrar el valor máximo posible en la escala salarial. En cambio, en nuestro sistema, que está atado a años y a porcentajes, hay que estar muchos años para llegar al tope salarial. Entonces, ese esquema de estructura salarial incentiva o desincentiva cambiar de carrera, cambiar de profesión, o requiere permanecer en ella para llegar a los valores más altos del salario. La organización de la formación, por ejemplo, los diseños curriculares, planes y programas, se dice, ¿no es cierto?, que la docencia es una carrera fuertemente definida, digamos, por estas regulaciones. Uno no enseña lo que quiere, lo que se le ocurre, está sujeto también a estas normativas, a estas obligaciones. La existencia de programas que tengan por objeto la formación, no es lo mismo que haya políticas específicas que atienden a la formación docente o la formación técnico-profesional, que no existan. Sabrán ustedes también que buena parte de la formación superior no universitaria está a cargo de las jurisdicciones, de las provincias, presupuestariamente, ¿no es cierto? El Estado Nacional invierte mucho más en el sostenimiento de las universidades que de la educación superior, porque se hace cargo de la educación obligatoria en un porcentaje menor y de la universitaria mayormente. Entonces, eso también es un aspecto estructural que interviene sobre las trayectorias profesionales de los docentes, toda vez que esa profesión queda sujeta también a la disponibilidad de recursos de cada una de las provincias. Bueno, que existan ofertas formativas de grado y de posgrado, y el formato que esas ofertas tengan también promueven la posibilidad de actualización o no, de mayor formación para los y las docentes. Desde ya, de modo más amplio, el contexto social, político, económico, el sistema de gobierno centralizado o federal, esas cosas también colaboran, o uno puede identificar que son aspectos estructurales. Aspectos institucionales. Allí estamos como en otro nivel, menos macro de alguna manera, aunque sigue siendo sistémico, pero tiene, si queremos decir, también mayor variedad
que el esquema anterior. En nuestro país, la mayoría de las provincias o docentes están atravesados por el contexto social, político y económico. Sin embargo, en la dimensión institucional, ahí pueden jugarse cuestiones diferentes en cada una de las provincias, jurisdicciones y o instituciones. Los tipos de gestión, no es lo mismo trabajar en el sector estatal o en el privado, modelos organizacionales, no es lo mismo trabajar en una escuela o instituto sede que en algún anexo, o escuelas con más, instituciones con más o menos trayectorias, instituciones que promueven un mayor vínculo con otros pares y colegas, dinámicas locales que también colaboran, toda vez que por ahí puede haber iniciativas que reúnan a conjuntos de instituciones, las prácticas que se internalizan en el hábitus profesoral de cada comunidad educativa. Sabrán ustedes también que los y las especialistas en formación docente señalan que es más importante para la inserción laboral el modo en que cada institución moldea o recibe a esos egresados de instituciones y egresadas de educación superior que la propia formación de grado, como que uno termina de hacerse docente dependiendo de la institución a la que acceda para trabajar. Entonces, a eso hacemos referencia también con un hábitus profesoral que muchas veces también está determinado por el modo en que nosotros vimos a quienes nos formaron, ¿no es cierto? Entonces, el modo en que fuimos formados también organiza ese modo en el que formaremos. La existencia de proyectos institucionales o locales que enmarcan y organizan el trabajo, eso también puede generar diferencias, distintos esquemas de pertenencia, eso que se denomina también el clima escolar, a instituciones que son también más requeridas por las personas para sumarse, para incluirse, y otras lo serán menos también. Y luego, en las cuestiones relativas a las trayectorias, están también los aspectos subjetivos. Hay elecciones y capacidades personales, hay modos de ser, modos de relacionarse, inquietudes, deseos, limitaciones, aquello que no podemos, que no sabemos, que no nos interesa. Bueno, allí donde se juega el deseo, la satisfacción, aspectos que nos permiten seguir en los mismos lugares o buscar permanentemente otros horizontes, atributos, como decíamos antes, la edad, el sexo, el origen sociocultural, esos atributos que se personalizan en términos de Bourdieu, nombre propio, ¿no? Hay algunas cosas que, independientemente de que tengamos un condicionamiento estructural o macro, que trabajemos en la misma institución, de la misma provincia, de la misma jurisdicción, del mismo distrito, hay cosas y trayectorias que se organizan de modo diferente, muy diferente, heterogéneo, si no todos estaríamos haciendo el mismo caminito, ¿no? Si la determinación fuera tan fuerte, no tendríamos modos de diferenciarnos. Entonces, eso que hace que algunos estén en los mismos lugares, modifiquen pocas cosas de su forma de ser y otros no en absoluto, bueno, es lo que también completa esos recorridos que uno caracteriza como trayectorias profesionales, ¿no? Entonces, como decía antes, todas estas dimensiones se reúnen, se combinan, se interfieren, se acoplan para que las trayectorias profesionales sean de unos determinados modos. Entonces, estos aspectos en general suceden juntos, juegan juntos. No quise hacer referencia a cuestiones relativas a los y las estudiantes, pero los van a trabajar con Bárbara Bricioli seguramente. Ella ha trabajado mucho con Flavia Terigi y tiene trabajos publicados mirando trayectorias, pero me interesaba que de algún modo diéramos forma, digamos, a de qué hablamos cuando hablamos de trayectorias formativas, de equipos directivos o de los y las docentes, y un poco también para hacer enlace con lo próximo que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con esto que yo ya mencioné antes, que es el seguimiento de egresados y de egresadas como un estudio de trayectorias. Es algo que ustedes también plantearon algunas de ustedes en el foro.
No siempre las instituciones tienen posibilidad de hacer esos estudios porque son trabajosos, requieren primero poder tener contacto con las personas que egresaron o del nivel secundario, como les voy a mostrar enseguida, o del nivel superior, un poco para conocer también cómo sigue la vida laboral luego de esa formación y qué aspectos de la formación han sido valiosos o valorados por las personas que egresan de una determinada carrera o plan de estudios, básicamente también para hacer algunos ajustes, ¿no es cierto? Creo que desde el primer encuentro yo estoy planteando que cuando uno busca alguna información o cuando la produce, tiene una pregunta relevante a partir de esa información, porque va a tomar alguna decisión con eso. No tendría ningún sentido hacer un seguimiento de egresados y de egresadas solamente para caracterizar algo sobre lo cual no tenemos intervención, no tenemos decisión o no generaríamos algún cambio. Digo esto, estuve lunes y martes en Córdoba, estuvimos conociendo junto con Irma Briasco, con un equipo de investigación de la UNIPE, un instituto que se creó en el 2020, es el Instituto Superior Politécnico Córdoba, que fue creado básicamente en pandemia y toda su oferta es virtual, es a distancia. Tiene unas 12 tecnicaturas hoy con 14.000 estudiantes, creció enormemente en poco tiempo y muchas de las carreras están vinculadas a lo que se conoce como economía del conocimiento o vinculadas a desarrollos web, a Internet de las cosas, a 4.0, y tiene un esquema muy flexible en el que incorpora trayectos, módulos de formación profesional que completándolos componen una tecnicatura. Vieron que ahora también hay muchas propuestas de formación profesional para las universidades y también para escuelas secundarias, considerando que la inserción laboral tiene que estar en el horizonte de la formación, no solamente de estudiantes secundarios, sino también de la educación superior. Entonces allí algunas ofertas están haciendo una apuesta fuerte para pensar una formación laboral, profesional, de otro modo y no tan pegada a la formación profesional más tradicional. Digo esto de ese Politécnico porque se pensó, según nos contó Walter Graubach, el ministro de Córdoba, que partió de la pregunta y del diagnóstico respecto de los problemas de desgranamiento de algunas carreras y de la baja terminalidad de carreras largas. Entonces organizaron tecnicaturas con los requerimientos que pone el INEP desde ya para expedir esos títulos y esa acreditación, pero muy pendientes de no incurrir, digamos, en esas mismas dificultades y además con la mira puesta en ver qué inserción laboral ofrecen o se puede garantizar para quienes egresan de estas propuestas. Algunas de estas carreras, la primera cohorte que inició con esta propuesta, según nos comentaron, tuvo un 70% de inserción laboral o de empleabilidad de sus egresados. Y esta propuesta se organiza también reconociendo saberes que las personas tienen antes de ingresar o al ingresar. Entonces, esto que es algo que se ha dicho hace mucho y pocas veces se ha implementado, bueno, empieza a organizar algunas propuestas de formación superior y en lo técnico profesional para evitar que las personas hagan un recorrido inútil por algunas ofertas de formación, por ejemplo, que vayan a una universidad incompleten una carrera, pero abre la posibilidad de que puedan ir finalizando trayectos o módulos que les permita avanzar, sobre todo considerando que muchas veces el cambio de carrera, ustedes lo señalaban también en el foro, es uno de los argumentos y de las dificultades que tiene la educación superior, como conversamos, muchos ingresantes y pocos egresados y egresadas. Entonces, esto para decir que la información, cuando es mirada con una preocupación, la preocupación por renovar las ofertas formativas
y también por generar para las personas menores cargas de frustración. Abandonar una carrera lo es, no convertirse en egresado o egresada lo es. Bueno, generan también otros esquemas de formación más flexibles, aunque no menos exigentes, ¿no es cierto? Trabajan por proyecto, con esquema de aulas invertidas, con un seguimiento de egresados importante, coordinadores de tecnicatura, docentes que también han sido formados en esas metodologías y están cursando personas de distintas provincias en ese instituto. También es algo que pueden mirar. Tiene esquemas de articulación con universidades, con otros institutos de la provincia, se realizan pasantías en todo el territorio de la provincia, en otras instituciones. Tiene vínculo con escuelas secundarias, las escuelas PROA, básicamente, y con otras. Y también se organizó un consejo asesor en esa institución que está integrada por sectores productivos. Hay empresas que tienen un esquema o por cámaras o con esquema de clúster tecnológicos, por ejemplo, que colaboran también para la definición de los planes de estudios, de modo que esa propuesta de formación empate con la posibilidad de incorporar a quienes egresan en puestos de trabajo vigentes. Otro dato con el que trabajaban este equipo de conducción del instituto es que las empresas del sector informático de programación tienen 3.500 puestos de trabajo que todavía no se cubren. Entonces, ahí hay una apuesta fuerte por aportar a esos puestos, a esos recursos, bueno, al mismo tiempo que generan puestos de trabajo para adolescentes, jóvenes y personas mayores con otro recorrido que por ahí en algún momento de la vida asumieron, adquirieron conocimientos en temas de programación, de información, ciencia de datos, y no han tenido algún certificado equivalente. Entonces, esta propuesta viene a dar respuesta a esas situaciones que estoy describiendo. Yo les decía antes que la educación superior, en general, universitaria, no universitaria, está tensionada por lo que sucede en el nivel secundario, digamos. En nuestro país, en el 2006, la educación secundaria se convirtió en obligatoria, y si bien la tasa de egreso es baja, esto que están viendo acá, este gráfico que comparto, muestra la tasa de egreso del nivel secundario entre el año 2011 y el 2019, esto da cuenta en el modo en que estuvimos trabajando tasa de egreso para la educación superior, digamos, cuántos egresan respecto de los que están sentados en el banco del último año, cuántos se convierten en egresados en ese mismo año. Solamente eran un 45,5% en el 2011, en 2019 ese valor crece al 55,2%, es decir que una parte importante no consigue convertirse en egresada o en egresado, pero en los últimos años eso mejoró. No estamos viendo acá los valores absolutos, sino cómo fue mejorando esa tasa de egreso. Creo que lo dije en encuentros anteriores también, en educación las cosas no cambian de un año para otro mucho. Si ustedes ven la variación anual acá, vamos a ver que se mueve poco ese porcentaje. Por eso, como yo les decía en primer y segundo encuentro, creo que en el segundo, cuando hablamos de indicadores, decíamos que los indicadores no se miran en solitario, sino que es importante mirarlos o temporalmente o desagregados territorialmente para poder decir algo más en relación con eso, ¿no? Bueno, hay casi 4 millones de estudiantes en escuelas secundarias de la educación común, ese es el porcentaje de quienes egresan, y está por acá, a ver si me puedo correr eso, ahí está, egresados y egresadas en la provincia de Entre Ríos de educación secundaria, ¿no? Para volver a esto que decimos de cuál es el pasaje, quiénes estarían en condiciones de continuar la educación superior, desde ya si fuera su deseo, su interés, su intención. Puede ser que la gente egrese del nivel secundario y decida no hacer nada, o decida ir a trabajar, o decida cambiar de provincia o de país, o deba atender asuntos personales, domésticos, y entonces ponga en pausa o en diferido la posibilidad de seguir estudiando.
En la provincia de Entre Ríos, en el año 2009, habían egresado de escuelas secundarias 7.776 personas. Esto sale de esta fuente de datos, que son acá los relevamientos anuales. Creo que en el primer encuentro conté de dónde se produce la información, son los cuadernillos que se completan vía carga web en todas las jurisdicciones. Y en el año 2019 ese número creció a 11.500 personas, egresados y egresadas de secundaria. En 10 años, fíjense el crecimiento enorme de la cantidad de egresados, un 47%. Me interesa también mostrar cómo es distinto leer la evolución de la cantidad de egresados que la evolución de la tasa de egreso, ¿no es cierto? Porque puede haber más egresados dependiendo de cuántos había, considerando 10 años también, pero que el modo en que egresan, es decir, cuántos egresan en el tiempo considerado ideal, sea diferente. Pero allí hay un crecimiento enorme, es decir, que presiona sobre la educación superior, terciaria, universitaria. Quería comentarles que desde la OEI, justamente, que es un espacio en el que trabajo, tenemos una línea que se llama Educación en tu municipio, y a partir de acuerdos que se materializan en la firma de convenios, el 25 de octubre del año pasado se firmó un convenio entre la OEI y el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Digamos, el OEI es un organismo de cooperación técnica, entonces lo que ofrecimos fue asistencia técnica para realizar, que esto fue interés del municipio, una encuesta a egresados y egresadas de las escuelas secundarias de la localidad que finalizaron sus estudios entre los años 2018 y 2020. El municipio tiene un montón de oferta de educación superior, muchas universidades en esa localidad, y entonces querían conocer si la mayoría de los egresados y egresadas continúan estudios superiores. También querían conocer si quienes asisten a esas universidades son mayormente provenientes de estas escuelas o vienen de otras localidades. Y también, como decía antes, el interés por conocer si continuaron estudiando o si se insertaron laboralmente también. O sea que esto sería casi como algo de seguimiento de egresados. No lo es estrictamente porque no hemos tenido nóminas completas. Algo voy a decir sobre eso, ya que nuestro tema de hoy son también los sistemas nominales. Las autoridades municipales estaban interesadas en conocer la situación de los y las jóvenes de la ciudad, también porque tienen acciones destinadas a esa población para promover estrategias de vinculación, de continuidad de estudios vía el otorgamiento de becas o estrategias de vinculación con el mundo del trabajo. Entonces, una de las primeras tareas fue tratar de dar con el listado de egresados y egresadas de 2018, 19 y 20. Este trabajo se empezó a organizar, como decía, en octubre del 2021, y recurrimos a la Dirección de Planeamiento del Consejo de la provincia de Entre Ríos para preguntar si de los sistemas nominales era posible tener nómina de estudiantes con datos telefónicos para poder contactarlos y que pudieran completar una encuesta en línea de unos 10 o 15 minutos de duración. Hicimos un cuestionario junto con la municipalidad y autoridades educativas que participaron de esta iniciativa para recoger aquellos temas que les interesaba a la municipalidad también para hacer este seguimiento. Hay un requisito de confidencialidad en el tratamiento de la información, digamos, esto es interés del municipio de Concepción del Uruguay, entonces tiene que tener ese destino y en ningún caso circuló, se firmaron compromisos de confidencialidad para el tratamiento de la información, fue contratado un equipo de unas 10 personas vinculadas de la localidad, jóvenes de la localidad de Concepción del Uruguay, para que hagan este seguimiento. Bueno,
el área de planeamiento nos entregó una base que tenía entre 1.500 y 2.000 egresados. No en todos los casos la información estaba completa, hubo que depurar un poco ese listado, y además contactar a las personas. Entonces cada uno de estas 10 personas se había distribuido contactar a unas 100 personas más o menos o hacer un seguimiento. Bueno, finalmente de ese listado enorme conseguimos unas 300 respuestas para la encuesta que formulamos. La encuesta estaba disponible a través de un link, de un instructivo, y preguntamos de nuevo, ¿no? Pensando en las trayectorias, datos personales, cómo fue su trayectoria en la escuela secundaria, estudios posteriores a la secundaria que ya hubiera iniciado, expectativas al terminar los estudios y la situación laboral. Les voy a mostrar algunos resultados, pero me interesa mostrarles primero que para hacer esta encuesta y este trabajo, lo primero que hicimos fue mirar la información de educación superior de la localidad de Concepción del Uruguay con los datos disponibles públicos para caracterizar un poco ese universo, y también lo hicimos con educación secundaria, saber cuántas escuelas secundarias había, es decir, mirar más de cerca esa localidad, porque era nuestro universo, digamos, de qué escuelas egresaban qué cantidad de personas para insertarse en la educación superior. Digo esto porque también apareció en el foro, digamos, si la estadística es algo que pone distancia con las personas, con los territorios, o es algo que también alberga la posibilidad de acercarnos a los territorios y a las personas, y a pesar de que en espacios de formación sea más sencillo mostrar datos regionales, nacionales, provinciales, esa misma desagregación de los datos que mostramos a nivel macro se puede utilizar a escala local y a escala institucional, porque se construye de modo de institución. Entonces, todos esos indicadores de los que venimos hablando en estos 3 encuentros pueden ser producidos al nivel de la institución o de la localidad que habitamos, en la que estamos trabajando. En Concepción del Uruguay hay 3 institutos, de los cuales 2 son privados. Asisten unos 742 estudiantes a esas instituciones. De ellos y ellas, unas 129 personas recibían becas de estudio otorgadas por la provincia en el año 2018, y habían egresado unos 121 estudiantes de esas instituciones. En relación con la educación superior universitaria, que esto es algo que vieron que desde el inicio yo propongo mirar juntos, ¿no es cierto? Las personas que egresan de escuelas secundarias pueden ir a universidades o a instituciones de educación superior no universitaria. En el departamento de Uruguay hay 4 casas de estudios universitarios. Está la Universidad Nacional de Entre Ríos, en cuya sede ofrece carreras de Ciencias de la Salud. La Universidad Autónoma de Entre Ríos, que tiene Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. La Universidad Nacional de Concepción del Uruguay, que tiene 50 años de historia y ofrece carreras de arquitectura, ciencias agrarias, ciencias de la comunicación y de educación, ciencias económicas, jurídicas y sociales. Tenía en 2018 unos 22.874 estudiantes y 6.231 nuevas inscripciones. Y está también la UTN, que ofrece carreras en el área de sistemas y programación e ingenierías. Unos 391 estudiantes recibían becas de estudio provinciales en el año 2018, según información del INAU-BEPRO. Entonces, allí había un interés del municipio, como decía antes en la presentación de este trabajo de cooperación, en conocer, digamos, si las becas que tenían previstas eran suficientes o no, si había una demanda también en relación a las becas para poder generar algún recurso más para acompañar los estudios superiores. Quiero mostrarles ahora algunos resultados de ese relevamiento, ya que les dije que se hizo en 2021, estos resultados se procesaron a inicios de este año, de 2022, finalmente fueron creo que unos 320 casos los que se consolidaron,
No voy a mostrarles todos los datos, pero me interesa algunos. El 98% de quienes respondieron la encuesta hizo su escuela en una escuela secundaria local. Capturábamos egresados y egresadas de escuelas secundarias de Concepción del Uruguay, es decir, que los egresados casi en completo tienen un recorrido en esa localidad. El 97% de los jóvenes y las jóvenes no abandonó sus estudios durante el cursado de la secundaria, o sea que estábamos en presencia de estudiantes que hicieron trayectorias sin intermitencia, por decirlo de algún modo, es decir, no es que abandonaron y reingresaron, no digo que sin algún retraso, no digo lineales, ¿no es cierto? Pero digo sin intermitencia porque no se interrumpieron los estudios. El 81% de los y las jóvenes se encuentra cursando una carrera o curso, es decir, fuimos a buscar egresados y egresadas y de esos que encontramos, 8 de cada 10 estaban cursando. Entre quienes no estudian, los motivos tienen que ver con haber iniciado estudios que luego no les gustaron, seguidos por un 18% que tuvo que empezar a trabajar. La mayoría piensa iniciar estudios en algún momento. Entre quienes se encuentran estudiando, el 70% realiza estudios universitarios, seguidos por un 8% que cursa ofertas de formación profesional y un 5% que cursa estudios terciarios. O sea que en Concepción del Uruguay, en esa muestra de egresados y egresadas, la gran mayoría que está estudiando lo hace más en la universidad que en otro tipo de institución. El 32% de quienes estudian tiene una beca para apoyar sus estudios, la gran mayoría responde al plan Progresar. El 63% está conforme con la carrera que está cursando, ya que responde a sus expectativas, y esa satisfacción está asociada a las materias y a los docentes que están a cargo de esas materias, los y las docentes. También se les preguntó la opinión, digamos, si pensaban que eso que están estudiando les va a permitir encontrar un trabajo. En el caso en que no estaban trabajando, la expectativa de tenerlo, pensaban que sí. Muchos, 1 de cada 2, piensa que va a tener que seguir formándose para conseguir un trabajo vinculado a aquello que estudia. Si van a tener que ir a vivir a otro lugar para poder trabajar de lo que están estudiando, la gran mayoría dice que no lo cree, con lo cual afirma que podría conseguir esa inserción laboral en la propia localidad. Y también cree, la gran mayoría, que lo que está estudiando no será suficiente para conseguir un empleo. Es decir que cuando uno hace trabajos preguntando por las trayectorias de las personas y por las expectativas, no solamente tiene información sobre las instituciones educativas de las que son egresados o aquellas que están cursando actualmente, sino también del mercado de trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque la posibilidad de conseguir un empleo no tiene que ver estrictamente, aunque una parte lo puede explicar, con la formación recibida. Hay que tener puestos de trabajo disponibles o que estén esperando para que esa garantía de inserción o de empleabilidad sea genuina. El 45% de los y las jóvenes considera que luego de recibirse seguirá viviendo en la ciudad, importa mucho, yo creo que ustedes es una preocupación que seguramente compartirán, que tiene que ver con la situación de desarraigo. Hay muchas personas jóvenes que cuando tienen que irse a otra localidad para seguir aquella carrera que quieren estudiar, muy difícilmente vuelvan a la localidad que abandonan y que dejan. Esta idea del Politécnico de Córdoba, completamente virtual, que yo les decía antes, también tenía como argumento evitar el desarraigo de aquellos de quienes pueden pagar, ¿no es cierto? Una carrera superior en otra localidad, en otra provincia, en otra ciudad, que no es la situación de todas y todas. Entonces, no solo se evita el desarraigo, sino que se democratiza el acceso, toda vez que esa oferta puede llegar a la localidad en la que vivo sin que necesariamente requiera crear una institución nueva, un edificio nuevo para esa posibilidad. Un 24%, que no es un porcentaje menor, señalará que se trasladará a otro país y un 17% seguramente se traslade a otra provincia. Si uno suma esos dos porcentajes, es un número bastante importante.
Un 75% tiene intenciones de gestionar una beca para continuar estudiando y creen también que pueden conseguir seguir estudiando. Un 53% de los jóvenes encuestados se encontraba trabajando en noviembre o diciembre de 2021, momento en el que se hizo la indagación, aunque la gran mayoría de ellos tiene trabajos recientes. O sea que hay allí una inserción laboral muy preliminar y entre quienes no trabajan, un 37% se encuentran en la búsqueda de empleo. Bueno, me interesaba compartirles hasta aquí, digamos, algunas referencias concretas, no solamente a cómo mirar las trayectorias, que es como el primer punto que proponía trabajar, de docentes, trayectorias profesionales de equipos directivos, sino también el modo en que uno puede mirar las trayectorias de egresados. En este caso estamos dando ejemplos de estudiantes de secundaria, pero con la perspectiva de continuidad en la educación superior, y del mismo modo uno puede pensar, organizar el conocimiento, la disponibilidad de información sobre quienes integran hoy los equipos docentes para conocer algo más de la trayectoria de esos docentes que conforman las instituciones, o bien pensar en organizar seguimiento de egresados de la educación superior en cada uno de los y las instituciones en las que ustedes están. Me gustaría saber, hago un parate acá para luego retomar, si en alguna de las instituciones de quienes están hoy presentes en este espacio han organizado algún sistema o esquema de seguimiento de egresados, o de qué modos ustedes conocen también cómo continúa la vida laboral de quienes se reciben en las instituciones que ustedes tienen a su cargo. O si, por ejemplo, en alguna institución también existen esquemas de orientación laboral o bolsas de trabajo o mecanismos de divulgación de opciones de empleo, convocatorias, toda vez que, bueno, parte de la tarea también tiene que ver con promover esa posibilidad. Así que los y las escucho si quieren comentarme o reaccionar también a esta primera parte de la presentación, o poner en el chat alguna reacción que, ya digo, no solamente tenga la forma de pregunta respecto de lo que vengo planteando hasta aquí, sino más bien que ustedes compartan alguna iniciativa o el conocimiento que tengan de otros estudios que se hayan hecho en la provincia o a nivel nacional de este tipo de trabajos. ¿Alguien se anima a romper el hielo, como se dice en estas circunstancias, a vencer la timidez frente a este espacio público, aunque sea digital? ¿Conocen alguna institución que haya hecho algún seguimiento de egresados? Quiero decir, aunque sea manual, a lo mejor ese seguimiento tiene la forma, y vamos, Esferino, gracias, de encuentros, de conversaciones, ¿no es cierto? No de una base de datos que se sigue con un formulario en línea. Seferino, te escucho. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Disculpen que ingresé tarde, pero he tenido problemas con la máquina, estoy con el celular. En el caso mío, yo soy rector de un instituto superior técnico. Hemos hecho un análisis puntualmente con enfermería, la Tecnicatura Superior de Enfermería. Nosotros manejamos una estadística de PRONAFE que se da en el caso nuestro, que de los ingresantes que nosotros tenemos alrededor, es una Tecnicatura Superior de 3 años. Los ingresantes, que son alrededor de 100, concluyen su carrera aproximadamente el 30%. Nosotros
tenemos la carrera aproximadamente hace 8 años que se dicta en nuestro instituto y hasta la fecha, el otro día lo veía con la secretaria, han egresado 105 enfermeros y de los 105, un 90% tiene inserción laboral. Es un número que manejamos, no hemos hecho una tabla científica, sino que más que nada un análisis, digamos, no tan pormenorizado, pero bueno, es un dato que nosotros tenemos que, si bien enfermería tiene un despliegue importante, sobre todo con esta cuestión que vivimos del coronavirus, hubo mucha demanda y todos los años hay muchísimos inscriptos, por ahí hay mucha gente que queda sin ingresar y el año siguiente ingresa, ¿no? Hacemos una inscripción online, pero bueno, eso es un dato como para tirar a la mesa si sirve para la discusión. Sí, sí, por supuesto que sirve, Ceferino, muchas gracias por el aporte. Lo que nos comparte Ceferino tiene la característica de tratarse de una carrera, de una formación que tiene altos niveles de empleabilidad, porque se requieren siempre más enfermeros y enfermeras de los que existen en la proporción de enfermeros según cantidad de médicos o médicas, y sin embargo también tiene este problema que otras carreras tienen, que la educación superior tiene en general, que es la baja tasa de egresados. A pesar de tener esa promesa de empleabilidad, de inserción profesional casi asegurada, 9 de cada 10 es un valor altísimo, digamos, en cuestión de empleabilidad. No hay que esperar mucho tiempo tampoco para que eso suceda. Sin embargo, hay, uno podría decir, más aspirantes que personas que pueden seguir sosteniendo esa cursada, ¿no es cierto? Porque debe tener, bueno, una carga importante de requerimientos y no todos quienes aspiran pueden finalmente materializar ese recorrido en el tiempo considerado ideal o deseable, ¿no? Entonces, es bien interesante, digo, vos diste datos muy concretos, no hace falta tener una base de datos para tener información, ¿no es cierto? Por eso vuelvo a lo que decía en el primer encuentro, la información valiosa no es únicamente la estadística, uno recoge los datos que importan, digamos, para saber un poco también dónde está parado. Entonces Ceferino nos dijo, hace 8 años que se abrió la carrera, tiene una tasa de abandono también del 30%, sin embargo, la posibilidad de empleabilidad es del 90%. Entonces ya 3 datos a nosotros nos arman un panorama, digamos, de una situación, de una carrera en una institución, a partir de la cual podemos leer otras carreras, otras instituciones también, ¿no? Así que 1000 gracias. Una pregunta, Ceferino, discúlpame, Nancy. Sí. Con respecto a los ingresantes, Ceferino, más o menos hacía abuelo de pájaro, como decimos. ¿Qué perfil tienen? ¿Son chicos y chicas que recién han terminado el secundario, en su mayoría, o personas que hace un tiempo han terminado el secundario? La mayoría hace un tiempo ha terminado el secundario, la mayoría. Este año puntualmente ingresaron 100, bueno, hoy ya tenemos 50, ¿no? Si bien después vienen las instancias parciales y distintos acontecimientos de la vida institucional que lleva a que se vaya produciendo esa merma, ¿no? Incluso Pronafe ha implementado estrategias para retención, como el caso de la beca Progresar, que anda muy bien. Ha invertido mucho en lo que es el gabinete de simulación clínica y la mochila técnica que se entrega en el segundo año como estrategia también para retener, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, igualmente el porcentaje de egresados se sigue manteniendo en un 30, en un 32, del total del ingreso, esa es la tasa de egreso. O sea que el promedio de edad del ingresante podría ser 23, 24, 25 años. Sí, por ahí estaría la media, digamos. Muchas gracias. Gracias, muy oportuna tu intervención, Guillermo, también porque el rango de edad de quienes cursan carreras en educación superior se está modificando, ahí vamos María Morales, se está modificando en los últimos años y entonces hay más personas de 25 años y más que buscan completar sus estudios, bueno, también porque yo no lo mostré, sería abrumar demasiado,
el egreso de quienes tienen más de 20 años se mueve bastante más rápido que el egreso de quienes tienen de 18 a 20 años, por plan fines o porque la gente vuelve a retomar la posibilidad de completar estudios, no inmediatamente al egreso, ¿no? María, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Bueno, en función también de lo que decía Ceferino, el instituto en el cual trabajo, en Gualeguaychú, tiene la carrera de enfermería ya hace varios años. Cuando se abrió la carrera, muchos de sus ingresantes eran estudiantes que habían ingresado de los ESGA, por ejemplo, o sea, andaba alrededor del 50% de estudiantes de secundario, llamémosle jóvenes, adolescentes, y otros 50 que venían de los ESGA. Hoy por ahí ese porcentaje ha disminuido en cuanto a ESGA, pero sigue siendo importante la cantidad de adultos que ingresan. En cuanto al mantenimiento de la matrícula, la reducción es sumamente significativa. Pero yo, haciendo alusión, digamos, a la problemática que nosotros hemos planteado de esto de sostener al estudiante de secundario, recordaba mi tiempo de estudiantes de superior, que ingresamos 80 y finalizamos la carrera nada más que 4. O sea, en realidad no es una problemática actual, ha sido, creo que desde todos los tiempos. Y yo diría que hasta algo lógico, porque si, por ejemplo, pienso que el año pasado en nuestra institución hubo más de 500 interesados en la carrera de enfermería, a los cuales se le pudo dar cabida nada más que a 70, por razones edilicias y presupuestarias también. Si tuviéramos esos 500 ingresantes y dejemos un 50% de egresado, las posibilidades laborales serían ínfimas. Así todo, si bien es cierto que enfermería tiene una buena salida laboral, no todos están teniendo los resultados esperados. Muchos han tenido que trabajar como de manera independiente y seguir estudios superiores. O sea, la tecnicatura, bueno, como todas las carreras en realidad, ya no el nivel superior y hasta universitario no es suficiente, o sea, siempre se requiere de especialización. Pero les ha demandado o le está demandando a los estudiantes el tener que seguir la licenciatura, por ejemplo. Y en algunos casos es salir de la ciudad. Hay varios egresados que han tenido su posibilidad de trabajo, pero no dentro de la ciudad, sino fuera de la provincia. Así que, bueno, el caso de la tecnicatura sí es una carrera que tiene mucho apoyo económico, como decía Ceferino, desde las mochilas, los gabinetes, las becas, o sea, hay un sostenimiento del estudiante de enfermería que por ahí otras carreras no lo tienen, o lo tienen, pero en un menor grado. Así que, bueno, es una carrera que está dentro de las prioritarias y eso hace que por ahí genere mayores intereses en los egresantes del secundario. Ese era mi aporte. Gracias, María, muy amable, también valioso. Bueno, María trae, digamos, los problemas de una sobredemanda, ¿no es cierto? Que queda chica, queda escasa la oferta por el cupo, por la cantidad de vacantes disponibles, y como ella señalaba también, hay un tope en la posibilidad de inserción, por lo menos a nivel local, si se pudiera cubrir esa demanda, ¿no es cierto? Porque aún con pandemia y en contextos de dificultad para trasladarse, bueno, no se llegaría, digamos, a formar a toda esa gente que tiene la expectativa de formarse, ¿no es cierto? Así que vieron que en educación superior siempre es difícil pensar cómo planificar la oferta, porque mucho de eso implicaría tomar decisiones a cargo del Estado respecto de quiénes pueden acceder y quiénes no, o qué tipo de carreras se priorizan y cuáles no. Y allí hay como una delicada línea también respecto de las libertades para la elección, sobre todo en nuestro sistema que es gratuito y en muchos casos no tiene exámenes de ingreso. Entonces, también esa condición de gratuidad y ese reconocimiento de derechos
bueno, a veces hace que mucha gente se inscriba y que luego no pueda recorrer o que requiera más apoyos, porque está abierto también a todos los sectores sociales, ¿no es cierto? No pretende ser un nivel o un sistema, una propuesta elitista, pero eso mismo atenta, como decía también María, respecto de la posibilidad de continuidad, de sostenimiento y de retención. Y la otra cuestión que destaco también de lo que María señalaba es el modo en que ha cambiado también el perfil, lo traía Guillermo y Ceferino en la conversación previa, el perfil de quienes cursan, ¿no es cierto? Si vienen más personas que egresan de la modalidad de jóvenes y adultos, bueno, tienen otro recorrido y han tenido otra temporalidad también, y probablemente otras condiciones para acceder al nivel secundario, al título de terminalidad, y eso también genera por ahí la necesidad de hacer algunos ajustes en la oferta de educación superior. Nadia, te escuchamos. Estás muteada, creo. Fíjate, no te escuchamos. Ahora sí. Hola, ¿sí? Sí. No, estaba escuchando y decía que importante es conocer, yo iba a contar el camino inverso, cómo son los ingresantes. Yo estoy hablando de una escuela de música de la ciudad de Victoria, de las pocas que hay en la provincia. Entonces a la escuela de música ingresan chicos de otras ciudades, generalmente de Nogoyá, que queda más cerca, y de Gualeguay. Generalmente los institutos de formación docente funcionan en el horario vespertino de 6 a 11, pero la escuela de música, conociendo los perfiles de quienes ingresan, que tienen que viajar, con esa información ha decidido cambiar los horarios o hacerlos más temprano para que los chicos puedan después retirarse antes para poder viajar. Entonces, por eso, por ahí es importante, no se tiene o que yo esté al tanto, porque, repito, soy de consejo directivo, no formo parte, no soy directivo de la escuela. No sé si hay un estudio pormenorizado o una estadística acerca de los ingresantes de otras ciudades, pero se podría decir que de 10 chicos que entran, 6 son de afuera, o sea, 4 de Nogoyá y 2 de Gualeguay seguro, y el resto de acá. Entonces es importante saber esas cosas para poder, bueno, tomar decisiones en torno a la organización de la escuela, ¿no? Perfecto, gracias Nadia. El ejemplo que traes es claro también respecto de cómo adecuar la oferta a las necesidades de quienes cursan, ¿no es cierto? Para hacer posible, digamos, por ejemplo, el regreso cuando se trasladan de una localidad de mucha distancia. Creo que en el estudio que presenté la vez pasada, que coordinó Inés Dussel, se indagaba sobre la distancia que recorrían los y las estudiantes. En algunas jurisdicciones hay boleto estudiantil también para la educación superior, pero esa es información que en principio, si uno mira los formularios de inscripción, la primera data, digamos, que completan al ingresar a la institución, se puede sistematizar, digamos. A veces no es necesario hacer relevamientos específicos, hay mucha información que tenemos en las instituciones, solo que no la mira nadie, ¿no es cierto? No la mira nadie. Primero, pues trabajoso, pues a veces hay que sumar a mano, armar un Excel con esfuerzo, pero hay mucha información, bueno, que vale la pena mirar cuando uno tiene una pregunta, y digo de nuevo, alguna decisión en el horizonte, alguna posibilidad de intervención. Bueno, si alguien más quiere agregar algo a esto que estamos conversando, es el momento. Si no, vuelvo al PowerPoint para seguir con el guión, pero si alguien, no me gustaría que alguien se quede con ganas de decir algo. María Morales, escuchamos. Sí, o sea, por ahí nosotros también, o sea, mirando la carrera de enfermería como contrapartida, tenemos el profesorado de física y química, que si bien tiene salida laboral, porque, o sea, hay demanda de docentes, se nota que la formación que carece de esas disciplinas en el secundario hace que los interesados en seguir esos dos profesorados no sea importante. O sea,
nosotros por ahí nos encontramos en un segundo o tercer año con 1 o 2 estudiantes únicamente en esos profesorados. Los ingresantes, creo que el mayor de los casos ha sido 15, y nos encontramos en un tercer año o en un cuarto con un solo estudiante. Ya digo, o sea, reconocemos que la deserción en todas las carreras, creo que en todos los tiempos ha sido importante. Lo que pasa es que hoy lo analizamos de manera pormenorizada. Pero la formación que los estudiantes traen desde su secundario, su formación, hace a generar intereses en el nivel superior, no solamente la salida laboral, porque yo digo, o sea, demanda de profesores de físico y de química hay, pero como son ciencias duras, al igual que en matemáticas, pero en el caso de matemáticas, por ejemplo, tanto los ingresantes como los egresados sí guardan cierta relación, digamos, no es que sean lineal, pero bueno, tiene más color, más sentido que, por ejemplo, con el profesorado de física y de química. Gracias, María. Sí, mientras te escuchaba pensaba en una nota que salió en el diario, creo que la semana pasada, que en la carrera de Geografía en la Universidad de Buenos Aires tenía solo 37 egresados. Y casi que no sabían qué hacer las autoridades, decano y tal, para ver cómo promover que se cursen estudios de geografía, sobre todo pues se decía que tiene también mucha empleabilidad con cuestiones relativas al ambiente, a lo georreferenciado, lo digital, pero ahí había un problema, ¿no? También a veces pasa que hay carreras que se ponen más de moda que otras, o que resultan priorizadas también, en algún momento lo fue elegir la docencia, o algunas carreras, me acuerdo cuando Tedesco era ministro, y eso, bueno, responde también un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Aspectos estructurales que colaboran para que algunas trayectorias o algunas profesiones o algunas carreras tengan un mayor impulso, un mayor apoyo. Pero bueno, efectivamente lo que trae María también tiene que ver con aquellas carreras que tienen un grado de dificultad o que requieren una preparación más sólida en cuestiones para las cuales la escuela secundaria no está necesariamente garantizando, y eso también atenta contra la posibilidad de que haya más egresados y egresadas. Bueno, sabemos todos que en algunas carreras hay más docentes que estudiantes en los últimos años de estudios, ¿no? Entonces allí hay algo a seguir pensando respecto del costo de sostener esas propuestas. Entiendo que la provincia de Entre Ríos tiene carreras a término también y que evalúan la posibilidad de seguir sosteniendo algunas propuestas o la necesidad de revisarlas y actualizarlas, pero bueno, eso siempre es delicado, pues se trata del trabajo de personas, ¿no es cierto? Planteles enteros que están vinculados a esa oferta. Bien, les agradezco los aportes, las participaciones, para también ponerle nombre y apellido, digamos, a de qué estamos hablando, a qué carreras nos referimos y un poco también a qué dificultades y a qué dinámicas para pensar estos temas, y estos temas que están vinculados al uso de la información. Un poco lo que sigue es repasar algunas de las cosas que hemos estado trabajando y ordenarlas también, haciendo foco en esto que intentaba plantear, que era el último punto de la propuesta para trabajar hoy, que tiene que ver con qué información para responder qué pregunta o a qué problemática, pensando en indicadores propios de la educación superior. Ustedes también hablaban en el foro de la necesidad de tener información por carrera, no solo total de las instituciones o del nivel, como hemos presentado en estos encuentros. Es algo que ustedes tienen, que ustedes pueden organizar o que pueden pedir al área de estadística para que lo organice. Evaluar ese porcentaje de egresados de nivel secundario, el pasaje a instituciones de educación superior. Digamos, cada instituto también puede conocer de qué escuelas provienen la mayoría de los y las estudiantes que se inscriben, que se anotan. Hay instituciones que tienen estrategias de difusión también con las escuelas secundarias de los alrededores. Bueno, el porcentaje de ingresantes sobre el total de la matrícula nos dice el modo en que esas carreras también son demandadas. El porcentaje de egresados de los últimos años
por carrera, de los últimos años me refiero a 2020, 2019, 2018, a ver si la pandemia también generó alguna modificación, digamos, en la duración de las carreras, que en nuestro país, como venimos diciendo, es larga, ya las carreras se alargaron y eso colaboró poco también para que la gente pueda egresar más tempranamente. Hay algo a seguir trabajando que creo que nos va a ocupar en los próximos 2 años por lo menos, que tiene que ver con la desvinculación que hubo en pandemia. Hubo muchas carreras que también tuvieron una mayor demanda de participación porque la gente podía anotarse o cursar más fácilmente desde la casa con menos costo, toda vez que tuviera el equipamiento y la posibilidad de conexión garantizada de las dos puntas, digamos, en la casa y en los docentes, las docentes que tenían a su cargo esas propuestas, pero hay una masa bastante importante de estudiantes desvinculados o que han visto afectada su trayectoria o que no pudieron sostener la conexión por razones materiales, pero también por razones subjetivas, ¿no es cierto? Quienes no soportaron cantidad de horas bajo esa modalidad o un tipo de trabajo más despersonalizado para algunos. Hay otras personas que, al contrario, dijeron que tuvieron mayor vinculación con sus estudiantes, lo dicen directivos con sus docentes y estudiantes también, pero eso, vuelvo a decir, es un rasgo más personal también, ¿no? Hubo gente que no toleró, también docentes, que no pudieron soportar esa carga de trabajo y que de algún modo fugaron, como dice Silvia Duchaski también, cuando habla de la huida o del malón de ausencia, no pudieron sostener ese modo, ¿no?, de trabajo. Conocer los estudiantes según la cantidad de materias aprobadas, a veces es difícil en la educación superior asignar en qué año están, y es más fácil hacer esa equivalencia con la cantidad de materias aprobadas. Bueno, la asistencia a mesas de examen, me acuerdo que ustedes plantearon mucho en el foro la dificultad del ausentismo en las mesas de exámenes, que requieren un trabajo de organización para las instituciones, de presencia de los y las docentes, y muchas veces no hay allí una presencia acorde a ese esfuerzo para generar más instancias de mesas examinadoras, y allí yo creo que hay mucho para pensar y para hacer respecto de cómo acompañar para que los y las estudiantes puedan presentarse en mejores condiciones a los exámenes y no acumular materias que quedan inconclusas o que se acumulan y hacen más difícil entonces sostener la escolaridad y los estudios. El porcentaje de promoción en esas mesas de examen o por asignaturas también es algo a mirar, porque la misma persona en algunas materias tiene un buen desempeño y en otras no. Es algo que no se responde únicamente desde las personas, desde mi punto de vista, y allí es donde los equipos de conducción o directivos podrían tematizar eso, bueno, con las dificultades que tematizar eso tiene, ¿no? Pero que resulta necesario porque puede ser un obstáculo en las trayectorias de los y las estudiantes. Y como trabajamos con la investigación que compartí la vez pasada, si existen instancias de apoyo o de tutoría y de qué formato tienen, y más que el formato, qué resultados producen, ¿no es cierto? Pues muchos hablamos de las tutorías, de apoyo, de acompañamiento. Ahora, ¿qué es eso concretamente? En cada institución tiene formas distintas. ¿Qué perfiles están a cargo de ese acompañamiento, de esa responsabilidad de apoyo o de tutoría también? No es el mismo resultado que esté a cargo de personas que repiten lo mismo que se hace en las clases regulares y entonces ese esquema de apoyo tiene los mismos vicios o el mismo resultado que la clase tradicional. Entonces son cosas a revisar y ajustar. En algunas instituciones se incorporaron perfiles vinculados a universidades o egresados, egresadas que pudieran acompañar estudiantes o estudiantes avanzados que pudieran hacer esa tarea. A veces hay un apoyo extrainstitucional también para esas instancias. Vieron que muchos estudiantes también, muchas recurren a tutoriales en internet para ver de otra manera eso que no entendieron en la clase regular. Ese también puede ser un stock de recursos para los y las docentes, mostrar de otra manera cómo explicar algo
o hacerlo con otra metodología. Tomo aquí algo que se trabajó en un espacio de formación que organizamos también desde la OI con la provincia de Mendoza, un trabajo, fueron también 3 o 4 encuentros para trabajar básicamente sobre sistemas de información para la toma de decisiones. Y esto Nancy, sí, Guillermo. te interrumpo. María ha levantado la mano. Sí, escucho. Sí, quería hacer un aporte en esto de, digamos, de las tutorías. El instituto este año, en todo este periodo previo al reinicio del segundo cuatrimestre, habilitó tutorías con docentes tanto disciplinares como generalistas a los ingresantes y con estudiantes avanzados. Nos resultó, por decir así, bastante sorprendente la inasistencia de los estudiantes que demandaban esas tutorías y no asistieron precisamente a ellas. Los docentes concurrían al horario, avisábamos en plataforma y realmente el número, el porcentaje de ingresantes que, o sea, esta tutoría sobre todo era para poder facilitar los recuperatorios de los primeros parciales, las lecturas por ahí que resultaban complejas en el área pedagógica sobre la interpretación de texto. Sinceramente nos desconcertó el poco interés y participación del estudiantado en los ingresantes a esas tutorías que se habían ofrecido. Y, o sea, en algunos casos eran por los mismos docentes que estaban en el espacio y en otros por docentes, ya sea disciplinares, generalistas, que no era el mismo docente de la cátedra, o sea, que posibilitaba como una nueva mirada desde los textos, desde el desarrollo del contenido. Así que, o sea, hay veces que las instituciones proponemos alternativas, pero lamentablemente los resultados no son los deseados porque quienes deben participar de las mismas son los que no aprovechan esas instancias. Gracias, María. Bueno, ahí lo único que se me ocurre decir es que hay que preguntar a los y las destinatarios, por qué no van, ¿no es cierto? ¿Cuál es el obstáculo? O si es desinterés, o si hay algo que explica esa ausencia, ¿no? Porque se ofrece el espacio con otros perfiles, con otra modalidad, hay una demanda, se pedía eso y se responde de esta forma. Yo creo que hay que averiguar qué es lo que pasa, bueno, preguntando, no es tan complicado tampoco hacer eso, o generando una reunión, también puede ser virtual, para ver cuál es la dificultad para participar, ¿no es cierto? A veces la gente tiene dificultades también para decir qué le hace dificultad, pero uno tiene que generar también el espacio o el modo para que eso se pueda explicitar, porque si no es una inversión de tiempo, de gente, de recursos, que, bueno, que pasa de largo, pasa sin pena ni gloria, y eso tampoco tiene sentido sostener, pero habrá que averiguar, creo, sugiero, a un grupo de estudiantes qué es lo que sucedió para que ese sea el escenario, ¿no es cierto? De la Secretaría Académica del ITSU quieren hacer algún aporte, escuchamos. Estás muteada, creo, sí. ¿Estás allí? Okay. Perdón, soy Karina Aguilar. Sí, en relación a lo que comentaba la colega, nosotros en la institución también implementamos algo similar este año, atentos a que siempre luego del receso de invierno, sobre todo en los alumnos que cursan el primer año de las distintas carreras, se nota una deserción importante. Entonces, previendo esto, implementamos una serie de instancias de acompañamiento, de tutorías, de clases de consulta, de modo que el alumno, una vez que se reinician las actividades luego del receso, que sobreviene el periodo de mesas de exámenes finales y los alumnos de primer año no tienen exámenes que rendir, no perdiesen esa vinculación con la institución, entonces tuviesen que asistir a estos encuentros que no eran obligatorios, eran instancias optativas.
Y coincido con lo que planteaba la colega, en donde algunos, por supuesto que sí, que se hicieron presentes y aprovecharon estas instancias, y otros directamente, a los cuales consultamos, no vinieron porque no era obligatorio. Entonces tenemos que también entender que muchas veces, y tal vez es un reflejo de nuestra sociedad y de lo que muchas veces nosotros también hacemos como cultores del mínimo esfuerzo. La instancia estaba a disposición y hubo quienes aceptaron venir y enriquecerse con ella y otros que decidieron que no, y está bien, decidieron eso, son adultos que tomaron una decisión. Y también como sociedad muchas veces tomamos decisiones de esta naturaleza, porque la escuela iba a estar alejada de lo que es nuestra realidad. Ok, Karina, muchas gracias por tu aporte, entiendo lo que planteás y suscribo también, efectivamente allí hay otra dimensión a considerar que vos decís, no alcanza con que estén enterados, con que sepan, esta condición de no obligatoriedad hace que, bueno, en un esquema en el que participo de aquello de que no tengo más remedio que hacerlo, aunque sea beneficioso participar, termina explicando, bueno, que un poco era la pregunta que nos hacíamos, ¿no es cierto? ¿Qué explica ese ausentismo estando la posibilidad de esa estrategia? Así que gracias por arrimar respuestas y más elementos también para algo que es complejo. Me imagino que también nos pasa mucho, conversamos con Guillermo antes de que ustedes se sumen, que cuando algunas iniciativas también son nuevas o tienen poco tiempo hasta que se instalan o hasta que pueden ser también capitalizadas, reconocidas, valoradas, pasa un tiempo de sostener ese esfuerzo o esa propuesta hasta que nos cambie el chip o el switch, ¿no es cierto? De decir, posicionarse de otra manera aún frente a eso. Pero bueno, hay como una decisión institucional que no es menor, de ofrecer esa posibilidad, ¿no es cierto? Y ver también cómo intervenir sobre aquellas cuestiones que terminan siendo un obstáculo como esta que vos planteás. Muchas gracias. Bien, les agradezco por agregar letra, digamos, a los temas que estamos planteando, que en los aportes que ustedes hacen, yo creo que todos y todas reconocemos, bueno, la complejidad de las cosas que no resultan ni tan automáticas ni tan sencillas de plantear, ¿no? En este PowerPoint yo tomo, es un trabajo que hicieron colegas de Educación Superior de Córdoba, perdón, de Mendoza. Tienen un trabajo bastante riguroso para la confección de informes anuales, también para evaluar las carreras que existen, y me interesó tomar, digamos, hicieron ellos pensando qué indicadores, con qué objetivos. Un poco la última parte de mi presentación va en esta dirección. Decíamos qué indicadores, para qué decisiones o para qué tipos de intervención. Allí ellos proponían y ellas relevar la titulación del cuerpo docente de la institución. Es un indicador de tipo cualitativo. La fuente de información son los sistemas o dispositivos de gestión administrativa. En Mendoza el sistema nominal se llama GEM. El objetivo del indicador es orientar la oferta de formación inicial y continua en relación con la utilización de recursos institucionales, fortalecer la titulación del personal docente en favor de la mejora académica institucional. Por otro lado, proponían mirar la pertinencia de la práctica de laboratorio con la práctica de campo. ¿Se acuerdan que yo decía en el encuentro anterior que los indicadores no son solamente cuantitativos? Cuando les pregunté si creían o pensaban que se podía medir el amor o la amistad, ¿se acuerdan? Entonces me interesaba traer indicadores cualitativos que no fueran ese ejemplo que di, que desde un poco de cierta informalidad. Pero entonces este indicador que trata de medir, de mensurar, de dimensionar la pertinencia de la práctica de laboratorio con la práctica de campo, bueno, recoge información de las prácticas profesionalizantes, de un informe que hace el área de extensión, de PMI, de los proyectos de mejora institucional, de CitraRed,
y tiene por objetivo fortalecer laboratorios, es de una institución técnico-profesional para el financiamiento que tienen con proyectos de mejora de INET, adecuar las prácticas de laboratorio y lo dispuesto en el diseño curricular a las prácticas profesionalizantes, o solicitar la modificación de diseños curriculares ante las autoridades que correspondan. Otra de las propuestas de otro instituto, también de esos colegas de Mendoza, cuando preguntamos cuál era la información disponible, planteaban, algunas de estas ya las vimos, no voy a mencionar las que ya dijimos, pero trabajar sobre los planes de estudio, con los planes de estudio, hay cosas a seguir mirando y evaluando en esa propuesta más normativa, si se quiere, las unidades curriculares que presentan mayores dificultades, la cantidad de espacios regularizados y o acreditados por los estudiantes en el ciclo académico, eso también nos da idea del avance en la trayectoria o de las dificultades para avanzar, informes de coordinadores de carrera, jefes de formación inicial, la posibilidad de hacer encuestas a estudiantes y graduados, que es lo que dijimos, y cuáles son posibilidades de intervención a partir de esa información que se consolida, fortalecer las competencias de los y las estudiantes que ingresan a primer año, identificando aquellas que se encuentran menos desarrolladas de competencias y capacidades, ¿no? Lo que decía Karina, ella hacía referencia también sobre todo a que muchas de estas estrategias tenían por destinatarios y destinatarias a estudiantes de los primeros años, identificar las unidades curriculares que presentan mayores dificultades, definiendo estrategias específicas de acompañamiento, fomentar la implementación de metodologías activas para la enseñanza. Quiero decir que esto lo hizo el equipo directivo de un instituto, ustedes, por decirlo de alguna manera. Crear contextos de aprendizaje dinámicos y flexibles, favorecer instancias de evaluación continua y formativa, es decir, ¿para qué miramos información? Tiene este propósito. Proporcionar retroalimentación periódica a los y las estudiantes sobre la evaluación de su proceso de aprendizaje. Me imagino que cuando estén con Lilia Toranzos también van a trabajar mucho este modo de mirar, de por qué se releva información también. Y acá hay otro conjunto de indicadores, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que recursan una unidad curricular, que es un modo de ver también cuáles son esas unidades que concentran dificultades, y acá el mismo esquema, ver si es un indicador cuantitativo o cualitativo, de qué fuente lo saco y con qué objetivo se releva. Evaluar, tener a mano los estudiantes que deben rendir instancias de recuperación por unidad curricular. A veces yo siempre sugiero que cuando la agenda de trabajo es tan vasta, es muy necesario priorizar sobre qué uno va a posar la mirada como equipo directivo y con qué colegas, docentes puede asumir la responsabilidad de la intervención. A lo mejor de todas estas cuestiones que ustedes tienen en la lista y en la agenda, uno toma uno de estos tópicos con una iniciativa para ver también qué resultado tiene, pues no se puede intervenir sobre todo, no da la carga horaria ni la capacidad de cada una para asumir todos los problemas, todas las dificultades, sobre todo considerando que llevan tiempo. Conocer las causas de no regularización o acreditación de algunas unidades curriculares, eso es un indicador, como decíamos antes, de tipo cualitativo. Se pueden hacer encuestas a docentes, a graduados, o informes departamentales o de los gabinetes para determinar, dice allí, qué variables inciden sobre dificultades para regularizar y acreditar. Causas de ausentismo, el tema del ausentismo ustedes lo planteaban en el foro también, de docentes o de estudiantes. Bueno, luego la promoción, que es algo que vimos, el objetivo es aquí seguimiento de las trayectorias. La última cuestión que quiero compartir con ustedes, comentar, que tiene vinculación con los sistemas nominales, es introducir algo que, si no lo escucharon ya, está bueno que lo planteemos, es probable que ya lo hayan escuchado. Digo esto porque es una tendencia, a más existen sistemas nominales con datos completos, con mayor cantidad de información académica, digamos, sobre las personas, de modo individualizado,
más se hace factible, ¿cómo decir?, codificar, clasificar la información de las personas para intervenir. En algunos casos se hablan de esquemas de semáforo para ver cómo evitar el abandono y tener sobre todo estrategias de acompañamiento. Entonces hay un trabajo, allí está el link que se hizo desde el CIPEC, lo hizo Juan Cruz Perusia, un colega que está viviendo en Santa Fe, es de Santa Fe, en una localidad pequeña, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero trabajó muchos años en UNESCO, en Canadá, y conoce muchísimo los sistemas de información estadística de la región, y generó una publicación mirando qué países tienen estos que se llaman sistemas de alerta temprana, o SAT, que permiten identificar qué estudiantes tienen riesgo de abandonar. Entonces, esta herramienta interviene para prevenir el abandono. Me interesa decir, en relación con esto, bueno, digo que son herramientas utilizadas para la prevención del abandono o acompañamiento de trayectorias escolares, contribuyen a identificar a estudiantes en riesgo, se basan en la presencia de factores específicos que contribuyen o anticipan el abandono, y esa identificación permite organizar acciones para apoyar la permanencia mediante estrategias e intervenciones para atender problemáticas específicas. Bueno, un poco decir que estos sistemas no siempre ponen sobre la mesa cuáles son esos factores o variables que ellos creen que intervienen sobre el abandono, ¿no? Digo, yo suscribo siempre a que toda vez que es posible tener alguna herramienta que facilite la tarea o que vaya a un foco de interés, como es el caso de la situación de abandono en distintos niveles de enseñanza, básicamente decimos secundaria y educación superior, es algo beneficioso, siempre y cuando esa herramienta no tenga por detrás, como decir, algo que estigmatice a las personas o algo que pondere situaciones personales que no siempre son las que intervienen sobre el abandono, ¿no? Uno puede suponer que abandonan más las personas de menores recursos, o que abandonan más las mujeres que tienen hijos a cargo, o que abandonan más los estudiantes extranjeros, o los y las migrantes, y en función de eso construye un algoritmo, que esto es lo que hacen esos sistemas, construyen un algoritmo para detectar a las personas que entrarían en esa condición. Digo esto para volver a algo que dije en el primer encuentro. Importan mucho las definiciones que hacemos de las cosas cuando esas cosas además se automatizan. Ayer Guillermo en otro espacio de formación estaba hablando también como del capitalismo basado en sistemas digitales, en tecnologías, un capitalismo de vigilancia, ¿no es cierto? Cuando se automatizan los procesos que evalúan comportamientos de las personas, corremos el riesgo de estigmatizar o poner en lugares delicados aquello sobre lo cual queremos intervenir, aunque sea con buenas intenciones, sobre todo porque estos sistemas trabajan sobre personas, sobre los datos de las personas, datos que además tienen que ser resguardados, cuidados, anonimizados, y allí hay como una responsabilidad en ese tratamiento. Es distinto decir que abandonan más quienes más faltan o quienes tienen más ausentismo que atribuir ese abandono a situaciones personales, que las personas pueden sortear o no sortear. Digo esto nomás solo para estar atentos, atentas al modo en que estos sistemas se proponen o se instalan, también se construyen, sobre todo creo que deberían ser parte de un armado colectivo, digamos. Las instituciones saben, conocen por qué los y las estudiantes abandonan, y si no tienen los recursos también para hacer esa indagación, y sería bueno que esas cosas, formen parte de ese esquema de trabajo, toda vez que algunos de estos procesos tiendan a ser automatizados. Me decía un colega que trabaja temas de Big Data, que había un algoritmo que se había preparado en oficinas internacionales para ver cuándo sus empleados y empleadas
se dormían frente a la computadora en vez de estar trabajando. Entonces querían ver la productividad de la gente, a ver si todo el mundo estaba así tecleando, y tenían entonces un modo de medir los ojos cuando se empezaban a cerrar. Bueno, ese algoritmo no preveía que hay gente que tiene los ojos más pequeñitos, o toda la población oriental quedaba por fuera de ese rango que se establecía en relación al tamaño de los ojos, ¿se entiende? Entonces, cuando uno establece una norma, para volver a la estadística mira regularidades. Cuando pensamos que todo funciona de acuerdo a esa regularidad, puede ser que estemos cometiendo algunas injusticias con cosas que funcionan de otra manera, tienen otra identidad, otra entidad. Entonces digo nomás esto para, de nuevo, poner sobre la mesa que a la hora de sistematizar información o a la hora de pensar cuáles son los factores que intervienen sobre alguna problemática en específico, por ejemplo, el abandono, bueno, no resulta tan sencillo decir de qué estamos hablando o de todas las situaciones asociadas a esa problemática. Doy otro ejemplo. Sobre todo en educación secundaria, que es el ámbito que yo más conozco y más investigué, muchas veces cuando se le pregunta a las escuelas por qué abandonan los y las estudiantes, el embarazo adolescente aparece casi como algo recurrente, con mucha recurrencia. Cuando uno indaga un poco más, y las personas que han estudiado el embarazo adolescente, que es algo muy difícil de modificar, que es un problema que ya tiene muchos años en la región, que nuestras leyes también colaboran para que eso sea así, del poco acompañamiento, del poco apoyo en educación sexual integral de pronto, ¿no? Esa situación se explica también por condiciones de vida, por una situación de pobreza. Entonces puede explicar mucho más la situación de pobreza o de precariedad que el embarazo adolescente, porque hay más embarazo adolescente en quienes tienen condiciones más precarias de vida. Entonces digo esto para, de nuevo, poner cierto cuidado respecto de a qué imputamos como motivo, como causa de la posibilidad de sostener trayectorias o de no hacerlo, porque puede ser también que se generen las guarderías, los jardines, la atención a niños y niñas, y el problema sigue siendo otro, ¿no es cierto? Es un problema que no miramos o que ocultamos o que queda soslayado por considerar que se está interviniendo sobre esa causa, ¿eh? Y a veces todas sabemos que aún pensando todos los andamiajes necesarios no siempre resulta en la intervención esperada como algunos y algunas de ustedes ya plantearon. Bueno, hasta aquí llegó mi amor, me gusta decir a mí. Lo que pensaba compartir con ustedes en este espacio, en base a lo que vengo trabajando, a los temas que me interesan, que me preocupan, que me ocupan, a nivel personal y profesional. Espero que les haya interesado algunas de las cosas que presenté y que vuelvan sobre algunos de los materiales que compartimos, y espero que también miren con algunas de estas lentes que propongo mirar algunas de las cosas que vuelvan a tener entre manos o que sigan compartiendo entre ustedes o en este espacio de formación o con sus equipos docentes y de trabajo. Así que agradezco de nuevo la invitación a Guillermo. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención, dedicamos los minutos que quedan para ello, y si no, quedan liberadas. Silvia Grieco, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería contarles un poquito cómo trabajamos en el profesorado de educación física de Concordia. Tenemos, como todos los institutos, el sistema SAGE, que nos permite también tener algunos números, ¿no? En cuanto a números de ingresantes y cómo van siguiendo las trayectorias. Nos permite identificar inclusive cuáles son las unidades pedagógicas en las que tienen mayores dificultades. Y esto nos permite no solo mirarlos, diríamos, al equipo de conducción, sino los referentes técnicos para nosotros son
un eslabón importante en la gestión, porque ellos nos permiten hacer estas lecturas o nos facilitan esta información. El secretario, que está con el tema también de los números en cuanto a esto, los preceptores que van siguiendo esas trayectorias, los docentes también, ¿no? Esa mirada desde los distintos lugares para poder ver esas trayectorias. Y nos permite pensar propuestas de acompañamiento. Nosotros, para contar un poquito, identificar, por ejemplo, teníamos determinadas unidades donde había dificultades o que hacía que los chicos no tengan una trayectoria continua, por ejemplo, o que dejaban la carrera, ¿sí? O que buscaban dejar por unidades o espacio de los últimos años, que había dificultades. Al encontrarnos con estos datos que son importantes, propusimos proyectos de acompañamientos a esas trayectorias, ¿sí? Un acompañamiento sin ser el cursado nuevamente del espacio, sino un docente a cargo de ese espacio en forma, por ejemplo, de la virtualidad. Para aquellos estudiantes, en nuestra carrera, nuestros estudiantes en tercer año, segundo, ya empiezan a trabajar, entonces también es un dato importante en cuanto a volver a cursar. Y ese acompañamiento dio muy buenos resultados, ¿sí? O, por ejemplo, en algunas prácticas deportivas que se presentaban mayores dificultades, chicos que en instancias de exámenes salían mal, entonces también se buscaron propuestas de proyectos para acompañar y que ellos puedan, que ya deje de ser un obstáculo, sino que ayudarlos a transitar, a pasar el puente, decimos nosotros, ¿no? Y que puedan continuar. Y por supuesto, no es un trabajo solamente de gestión o de conducción, sino es un trabajo de equipos, ¿sí? Preceptoría, con los preceptores ayudan mucho, los docentes, el referente técnico es fundamental en esto también para ayudarnos a mirar. Y con todo el equipo docente ir pensando a ver qué propuestas podemos pensar para acompañar las trayectorias. Bueno, era simplemente contar eso, es decir, que en las instituciones, en los profesorados, trabajamos con datos, que muchas veces, bueno, también a medida que van egresando, hemos trabajado con entrevistas a nuestros egresados, para ver sus trayectorias, cómo fueron, qué dificultades encontraron, qué miedos tienen al terminar la carrera, cómo podemos acompañar esos primeros pasos. Y acá un dato importante que me gustaría cerrar y contar. Nosotros decimos el profesor de educación física, y hay muchos. Lo primero que dicen todos, el campo, la salida laboral, es difícil. Contarles que los profesores de educación física, quizás en la escuela, sí podemos decir que tenemos, si hablamos de mercados o de salida laboral, está bastante complejo ingresar al nivel primario o al nivel secundario, pero que la educación física tiene un ámbito importante de trabajo que es la educación no formal, ¿sí? Y es un campo a estar atentos, y es a lo que apuntamos, a que nuestros estudiantes miren ese campo, cuáles son las demandas para empezar a descubrir qué ofertas hacer. Por ejemplo, en la costa del Uruguay, por ejemplo, ahora hay una demanda que nos piden con el rugby, ¿sí? No hay docentes, profesores de educación física, que trabajen en los clubes con el deporte que es el rugby. Patinaje, ¿sí? Docentes que trabajen con skater, ¿sí? Estamos hablando de las prácticas sobre ruedas. Entonces hay demandas, hay que saber leer las necesidades que hay en la sociedad e ir apuntando la formación de nuestros egresados también. Y que nuestros planes de estudio nos ofrecen los espacios de definición institucional. Y si no, tenemos que ir pensando en propuestas de acompañamientos, talleres durante su formación, que pueden ser obligatorios, no obligatorios, ir brindando herramientas para acompañar
realmente a esas otras necesidades que aparecen que no siempre es la escuela. Te agradezco mucho, Silvia, por tus comentarios, tus aportes. Silvia además trajo a este espacio de trabajo quiénes son los que usan, las que usan información, y también ese aporte respecto de cómo pensar más ampliamente la inserción profesional o el perfil de egresados y egresadas, ¿no? En algún momento en Provincia de Buenos Aires se preguntaba también el perfil de egresados de educación física. Bueno, los gimnasios, cuestiones individualizadas, ¿no? La gente que hace ejercicio en ámbitos públicos con personas que tienen a su cargo esos espacios, o los entrenadores personales, o las cuestiones vinculadas a la salud también, que la educación física tiene mucho para aportar, o tercera edad, de pronto también, ¿no es cierto? Pensaba en la carrera de enfermería también, que muchas veces son quienes son requeridos cuando las personas pierden movilidad y no existe otra institucionalidad para hacerse cargo del cuidado de personas mayores, ¿no? Entonces, agradezco tu aporte también para abrir un poco más algunas de las cosas que estuvimos conversando. Gracias. Yo creo que también, con la colación de lo que decía usted, decir, la salud no es un objeto propio de la educación física, que hay que aclarar. Están las prácticas corporales, que es nuestro objeto de trabajo, ¿no? Podemos trabajar esa corporeidad en un contexto de un cuerpo sano, pero acompañamos a otros agentes que trabajan con la salud. Creo que ahí también es algo para tener cuidado cuando ingresamos en esto, ¿no? Cuando hablamos de gimnasios y demás, trabajamos ese cuerpo en movimiento, pero quienes trabajan la salud, por más allá de que trabajamos un cuerpo sano y aspiramos a una vida saludable, no es nuestro objeto específico de formación. Ok, gracias. Sí. Bueno, yo tomo la palabra para cerrar un poco el seminario ya. Agradecerle a la profesora Nancy Montes. Realmente han sido 3 encuentros muy enriquecedores. En lo personal, también los he disfrutado como alumno, porque la temática de la estadística no es una temática que en mi vida profesional haya dedicado tiempo, y la verdad que siempre la tuve como algo que era aburrido, y estas 3 clases me han sido muy, muy provechosas, Nancy, así que en lo personal también te lo agradezco. Gracias. Les agradezco a todos por la presencia hasta aquí. Tengan en cuenta que la semana que viene continuamos el martes a las 18, cambia el horario, se adelanta un poquito, tengan en cuenta eso. Bueno, nuevamente gracias a la profesora Nancy Montes por su seriedad en el desarrollo de estas clases, en la preparación. Va a quedar todo este material en el aula virtual disponible para todos, así que yo creo que será un material que aquellos equipos directivos que comiencen a trabajar en esta línea tendrán que consultar y utilizar con frecuencia. Gracias, Nancy, y bueno, hasta un próximo encuentro que nos encuentre de vuelta en estas circunstancias. Gracias, Guillermo, por tu presencia y paciencia a todos. Gracias por los comentarios en el chat, son muy amables. Un gusto para mí también, y nos seguiremos encontrando en otros espacios y en la provincia de Entre Ríos también, espero. Bueno, que estén bien, cuídense. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.